y si se suma alguno más, mejor. Y si no, lo escucharán después. Bueno, el, el Ayom Yom del día de hoy nos cuenta que los Rebeim, especialmente los tres primeros, el Rebe Tzemach Tzedek y su suegro y tío, el Mitel Rebe y el abuelo, el Alte Rebe, ellos acostumbraban una de las noches de Hanukkah, la cuarta o la quinta, acostumbraban a hacer una reunión con la familia, que incluso pone énfasis que no solamente venían los hijos, sino venían también las nueras. El Rebbe Tzemach Tzedek tuvo 7 hijos varones. Uno falleció joven, pero los otros 6 estaban. Después fueron casi todos, 5 de los 6 fueron rebes. Venían y hacían lo llamaban Latkes Ovn, una noche de Latkes. Y dice que ahí, obviamente, encendían la Hanukkah, te entiendo, y también contaban historias de Hanukkah. Incluso, muchas de las historias la repetían de un año para el otro, y bueno, sacaban las enseñanzas, etc. Y también dice que se repartía Hanukkah. La cuarta o la quinta noche repartían Hanukkah a la familia, a los hijos, a los nietos, y el Rebbe instruyó a que se lo haga todos los días, donde hay gente, donde hay chicos, donde hay la esposa, hay que dar Hanukkah. Bueno, eso con respecto a la Yom Yom. Con respecto a Hanukkah hay muchas cosas interesantes para comentar, pero hay una que realmente es interesante y llama la atención. La mitzvah, vamos a desmenuzar un poquito la mitzvah de Hanukkah. La mitzvah de Hanukkah tiene algo que no tiene ninguna de las mitzvot de la Torah. Fíjense qué interesante. La mitzvah de Hanukkah, hay dos opiniones, como ya hablamos, Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai, la Academia de Shammai dice el primer día encendemos 8, después 7, después 6, después 5, hasta el último día llegar a 1. La Academia de Hillel dice el primer día encendemos 1, el segundo día encendemos 2, el tercer día encendemos 3, y así sucesivamente hasta llegar al último día que encendemos 8. ¿Ustedes conocen alguna mitzvah que se vaya incrementando día a día? ¿Por qué tenemos que esperar 8 días para tener el candelabro completo? Y el último día decimos que es lo que se lee en la Torah ese día, Zot Hanukkah, esto es Hanukkah, el candelabro está completo. No existe ninguna mitzvah en toda la Torah que se la cumpla de esta manera, que vamos incrementando día a día. Fíjense, por ejemplo, una de las mitzvot, Sukkot, que tuvimos hace no tanto tiempo. Sukkot, tomamos las 4 especies. ¿Qué va a pasar si uno dice, yo quiero ir completando la mitzvah? El primer día voy a agarrar el ulav. El segundo día voy a agarrar el ulav y el etrog. El tercer día voy a agarrar el ulav, etrog y hadas. Y el cuarto día voy a agarrar las 4 especies, ulav, etrog, hadas y arabot. ¿Alguna vez vieron algo así? No existe algo así. La mitzvah se cumple completa del primer día. Si no agarramos las 4 especies del primer día, no cumplimos con la mitzvah. Agarremos el tefilín. ¿Qué pasa si uno dice el primer día se va al shil, al templo, en la casa se pone el tefilín de la mano? Está en el templo, va a venir el rabino y le dice, ¿qué te pasa? ¿Y dónde está el tefilín de la cabeza? ¿No tenés cabeza acaso? ¿Que no te puede poner el tefilín? No, va a decir, yo hoy me quiero poner el del brazo y mañana voy a ponerme el del brazo y la cabeza. No existe algo así. Con ninguna mitzvah de la Torah. Sin embargo, no, fíjense Hanukkah. Hanukkah, el primer día encendimos 1, el segundo 2, el tercero 3, el cuarto 4. Esta noche, si Dios quiere, vamos a encender 5. Ahora, ¿cuándo cumplimos la mitzvah?
¿La mitzvah la cumplimos el último día cuando encendimos las 8? No, todos los días, incluso el primer día que encendemos una sola vela, una sola candela, llamémosla una sola luminaria. Y si tenemos la menorá, vamos a ver que hay una sola luminaria y las otras 7 están vacías. Hoy vamos a encender 5, pero todavía vamos a tener 3 que estén vacías. Sin embargo, cada día cumplimos la mitzvah. Y la prueba está que decimos la brajá, decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, el Rey del mundo. Shekidishanu bemitzvotav betzivanu, que nos que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste encender la vela de Hanukkah. O sea, vemos que cada día encendemos la menorá y cada día cumplimos la mitzvah, a pesar que cada día la encendemos diferente. Cada día agregamos una nueva. ¿Y por qué es esto así? ¿No sería más lógico encender todos los días las 8 velas? Está bien, sería un presupuesto un poquito más grande. ¿Cierto? Vamos a tener que multiplicar la cantidad de velas o la cantidad de aceite. Pero eso es nosotros los judíos cuando queremos cumplir la mitzvah no miramos el presupuesto. Miramos cómo cumplir. Y especialmente Hanukkah, que se hace meadrim y meadrim, lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿por qué no encendemos el candelabro todos los días completos? Y si miramos cómo era el candelabro del templo, vamos a ver que en realidad debería ser así. El candelabro del templo tenía 7 brazos. Y no es que se encendía cada día de la semana, se encendía un brazo, el primer día 1, el segundo día 2, el tercer día 3, hasta completar el candelabro. No, todos los días se encendía los 7 brazos del candelabro. Cuando se produjo el milagro de Hanukkah, que fue que se encontró el paja shemen, la vasija de aceite, y esa vasija había toda una discusión, ¿qué hacemos? Porque encontraron una sola, y había que esperar 8 días para que se reponga, para poder tener aceite nuevo. Sin embargo, ellos podrían haber dicho, bueno, vamos a dividir en 8. Podrían haber dicho, vamos a encender una sola vela, un solo brazo el primer día, y después vamos a poner 2, así un poquitito, hasta llegar al 8º día, o 1 por día. No, ellos dijeron, tenemos que cumplir la mitzvah, vamos a hacerla completa. Pusieron el aceite en los 7 brazos. Y cuando llegaron al día siguiente, vieron que el aceite estaba completo y así les alcanzó para el segundo, para el tercero, hasta el 8º día el candelabro completo. Sin embargo, nosotros vamos encendiendo una, después 2, después 3, después 4, hasta llegar a otra. Para poder entender esto, vamos a mirar algo que dice que vimos al final de la parshá de la semana pasada, que es la parshá que nos introdujo a Hanukkah. Al fin, ustedes saben que con Yosef tenemos todo el tema de los sueños. Y acá también vemos algo que llama poderosamente la atención. Al final de la parshá de la semana pasada, nos cuenta que Yosef estaba en la cárcel y ahí se encontró con 2 personajes. 2 personajes, 2 egipcios, que eran sirvientes del faraón. Uno era el que le servía la copa y otro era el panadero que le preparaba el pan. Y la Torá, entonces, ¿qué dice ahí? Dice Yosef, los vio a ellos y vio que estaban con cara larga. Entonces le pregunta, ¿qué les pasa hoy? Entonces cada uno dice, tuvimos un sueño y no sabemos, no podemos descifrarlo. Entonces Yosef le dice, cuéntame el sueño. Y el ministro de la copa, o sea, el copero, le cuenta su sueño. El panadero le cuenta el suyo. Y Yosef se los interpreta. Al copero le dice, ¿sabe qué? A vos en 3 días te van a reponer en el puesto.
Y el panadero le dice, ¿sabes qué? Tu sueño significa que te van a colgar. Y así fue. ¿Ustedes saben cuántos versículos ocupan todo este episodio en la Torá? ¿Tienen idea? Este episodio ocupa 23 versículos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Para que tengan una idea. La base de la Torá, se puede decir que son los 10 mandamientos, la base del judaísmo. ¿Saben cuántos versículos ocupan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, que es lo más grande en nuestra vida. Los 10 mandamientos ocupan 14 versículos. Pero son los 10 mandamientos. Cada uno de esos versículos, cada uno de esos mandamientos es una enseñanza y es una inyección, es parte de vida. Es nuestra vida. Sin los 10 mandamientos no podemos vivir. Vamos a otro episodio. Toda la creación del mundo, todo el Bereshit, la creación del mundo día por día. ¿Saben cuántos versículos ocupa? Ocupa 30 versículos. Y estamos hablando de la creación. Acá hablamos de un hecho que la Torá lo podía haber contado en 2, en 3 versículos. Sin embargo, ocupa 23 versículos. Quiere decir que esto tiene algo importante. Pero antes de eso, la pregunta puede ser un poquito más fuerte. Yosef no tenía, está bien, en la cárcel por ahí lo aleino, ¿no? Que no le pasa a ninguno. La cárcel, la vida, imagino, especialmente en esa época, era bastante aburrida. Pero Yosef era un tzadik. Yosef estaba conectado con Hashem. Entonces no tenía lo que hacer que ir de uno al otro y ver cómo estaban, y si lo veía alguno con cara larga, que se siente mal, le pregunta qué es lo que te pasa. Pero acá tenemos una enseñanza maravillosa y que nos va a responder toda la pregunta que teníamos de por qué el primer día encendemos una vela, el segundo día encendemos 2, el tercer día 3, hasta llegar a completar la menorá. Y el tema es que cuando vemos a alguien que lo vemos que está preocupado, no nos hagamos los tontos, no lo pasemos por arriba, por arriba sin mirar lo que le pasa. Pero hay gente que entra a un lugar, por ahí ni saluda, o saluda pero sigue para adelante. Yosef, y a través de Yosef la Torá nos está enseñando que cuando vemos a alguien, que incluso puede ser que era un egipcio, que es un no yehudí, cuando vemos que no está bien, a esa persona, parémonos un segundo y preguntémonos qué es lo que le pasa. Vas a encender una velita nada más, vas a poner un poco de luz en el mundo, pero esa luz en el mundo ayuda y sirve para hacer de este mundo una morada para Hashem, que es lo que el Yehudí tiene que hacer. Si encenderíamos el candelabro completo ya desde el primer día, entenderíamos por qué es esto. Pero no podríamos sacar esta enseñanza. Pensaríamos, ¿cuándo realmente traemos luz al mundo? Cuando el candelabro está completo. Pero si tengo la posibilidad de hacer una sola mitzvah, si tengo la posibilidad de ayudar en algo, aunque sea, por ahí no lo puedo ayudar completamente, pero si tengo una persona que ni siquiera es un yehudí, lo puedo ayudar, que tenga un poquito más de luz en el mundo, iluminarle el camino, mostrarle algo, también tengo que hacerlo. Y esto es lo que aprendemos justamente de este tema, de que esta mitzvah se va incrementando día a día. Que desde lo más chiquito, pasando por lo del medio, hasta cuando está todo completo, ahí es donde tenemos que estar, no hacer la vista gorda, sino mirar y tratar de ayudar y traer luz al mundo. Desde un poquitito hasta mucho. Oleg, cada día vamos aumentando un poquito más. Cuando decimos la bendición, después de que encendimos las velas, hay una bendición que dice, Anerot alalu kodeshem, estas velas son santas. Y después decimos,
Ala Teshuot, y agradecemos a Hashem. Y dice 3 puntos. Ala Teshuot, de Ala Nisim, de Ala Niflaot, que quiere decir por las salvaciones, por los milagros y por las maravillas. A ver, sabemos, lo hemos hablado infinidad de veces. Cuando hay una tefilá, cuando hay un rezo, en el judaísmo no es un poema. En el judaísmo no se ponen cosas redundantes. Cada palabra es exacta. Entonces acá la pregunta es, ¿por qué dice por las salvaciones? ¿Por qué dice por los milagros? ¿Y por qué dice por las maravillas? Y esto tiene que ver con los distintos hechos que sucedieron en Hanukkah, que tenemos que tener muy en claro. En Hanukkah no fue solamente el milagro del paja Shemen, el milagro de la vasija de aceite. Con eso nosotros recordamos todo lo sucedido en la época de Hanukkah, en la época de los griegos. Griegos y sirios, porque ellos tenían distintos batallones en distintas partes del mundo. Sino acá vamos a ver algo maravilloso que tiene que ver también con nuestra vida. ¿Qué es lo que querían los griegos? Dice que el general o el gobernador de toda esa zona se llamaba Antíoco. En la Torá lo nombra Antíochus. Antíoco, bueno, no me acuerdo el segundo nombre que tenía. Epifanes, ¿no? Muy bien, gracias. Este Antíoco, él puso 3 decretos. Primero, que los Yehudim no se puedan hacer el Brit Milá. Segundo, que no celebren Rosh Chodesh. Y tercero, que no celebren el Shabbat. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con 3 puntos centrales en nuestra vida. Uno tiene que ver con el Yehudí, y tiene que ver también con la conciencia, con lo que los griegos representaban. A los griegos no les molestaba que el Yehudí cumpla con la Torá. Lo que sí le molestaba era el carácter divino de la Torá. Por eso no destruyeron el templo, sino lo profanaron. Más aún, ellos pusieron un Cohen Gadol, pusieron a alguien que maneje el templo, pero no que no tenga un carácter divino, que está por encima de nuestro raciocinio. Eso es lo que representa el Brit Milá. El Brit Milá no lo hacemos por una cuestión de sanidad, porque es más higiene, como algunos querían decir o quieren decir. El Brit Milá es nuestra conexión desde el primer momento con Hashem, por eso lo hacemos a los 8 días. El Rosh Chodesh, ¿qué representa Rosh Chodesh? Rosh Chodesh es el comienzo del mes. Y el comienzo del mes, una vez que sabemos cuándo es el comienzo del mes, sabemos que cada uno de los días del mes, en otras palabras, podemos celebrar nuestras festividades. Si no tenemos Rosh Chodesh, no sabemos cuándo son las festividades. Que las festividades también, cada una de ellas tiene una conexión especial con Hashem. Y Shabbat, ni que hablar, el Shabbat es el día de descanso. ¿Por qué descansamos el sábado? ¿Por qué no lo hacemos el viernes? ¿Por qué no lo hacemos el domingo? ¿Por qué no lo hacemos el lunes, martes o miércoles? Porque este es el día que Hashem descansó. O sea, todo esto representa nuestra conexión sobrenatural o suprarracional con Hashem. Y esto es lo que los griegos no querían, no permitían, y por eso hicieron todo lo que hicieron. Y ellos tomaron el templo. Ahí había un gran Yehudí que se llamaba Matitiau. Matitiau era de la familia de los Hashmonaim. Él tenía 5 hijos, que eran los macabeos: Yehuda, Yohanan, Jonatán, Elazar y Shimón. Estos son los 5 hijos de Matitiau. Y ellos organizaron lo que se llamaba la guerra de guerrillas. ¿Cómo hacían? Calculen que lamentablemente la mayoría de los Yehudim se habían asimilado en ese momento, ¿no? Toda coincidencia con nuestra época no es coincidencia. Hoy, Baruch Hashem, muchísimos Yehudim están volviendo al camino de la Torah, las mitzvot.
Pero en esa época también muchos habían asimilado. ¿Por qué? Porque el que se helenizaba no sufría nada, no era perseguido. Perseguidos eran los que querían continuar con la esencia del judaísmo. ¿Cómo hacían ellos? Estaban las montañas de Yehudá, ellos vivían en una zona que se llama Modi'in, que es en las afueras de Jerusalén. Se escondían en las cuevas, en las montañas, y cuando acampaban el ejército griego, ellos venían, le prendían fuego en las carpas, le hacían todo lo que hace la guerrilla hoy en día. Cuando los tipos querían atacarlos, ellos volvían a la montaña y no los podían encontrar. Fíjense lo que hoy hacen, ya los Yehudim lo hicieron en su época. Dice, esta es la primera parte de la brajá que decimos en Hanukkah. La brajá que decimos primero es las Teshuot, las salvaciones. Hashem ayudó a que haya salvaciones. Después de poder vencer al ejército griego, eso fue Nisim, fueron milagros. Pero milagros investidos en la naturaleza, no es que vino un rayo del cielo y mató a todos los soldados griegos, sino que los mismos Yehudim tuvieron que luchar. Fue un milagro investido en la naturaleza. Después la tercera parte del milagro, que el aceite duró 8 días, eso ya fue una maravilla. Eso es ya algo de arriba, algo que la persona no lo puede hacer. Por eso decimos estos tres puntos. Le agradecemos a Hashem por las salvaciones, por los milagros y por las maravillas. Y ahora les voy a contar algo que pasó ahora estos días. Ustedes saben, todos los que participan de este shiur son gente muy versada, muy culta, y saben, todos escuchamos tanto de los juicios de Nuremberg como de los decretos de Nuremberg. Creo que fue en el año 35, cuando Hitler y Max Shemó lanzó todos los decretos contra los Yehudim, de echarlos y perseguirlos, etc. Todos estos decretos fueron en Nuremberg. Después vino, desgraciadamente, la famosa Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Cuando fue la noche de los cristales rotos, había en Nuremberg, estaba la gran sinagoga. La gran sinagoga creo que se llama Adat Yeshurun. Y entre las cantidades de sinagogas que prendieron fuego, creo que más de 100 sinagogas, estaba esta gran sinagoga. En esa sinagoga había una menorá chiquita, que era totalmente de oro macizo. Había un chico de 10 años. Este chico de 10 años, cuando estaban por quemar o cuando empezaron a quemar la sinagoga, este chico se metió adentro de la sinagoga, vio la menorá, vio el candelabro y se lo llevó. Pasaron 84 años y este chico creció, se casó, tuvo familia, tuvo hijos y también tuvo sobrinos. Un sobrino de él le escribe al rabino Eliezer Hitrik este año, le escribe al rabino Eliezer Hitrik una carta contándole todo esto y que él tiene la menorá. Y hoy en día que Baruch Hashem hay un acercamiento con los Yehudim ahí en Alemania, entonces él quiere devolver la menorá. Y este año el rabino Eliezer Hitrik encendió la menorá de Hanukkah, una menorá chiquita para velitas. Encendió la menorá de Hanukkah en esta menorá, en este Hanukkah. Tengo el video, esta historia la contaron varios rabanim. Uno de ellos es el rabino Jacobson, que lo contó, no sé si está en hebreo o en inglés, puede ser que esté en inglés. Lo voy a buscar y lo voy a mandar porque está ahí el rabino Hitrik encendiendo, obviamente la menorá. No sé si el video puede ser que era de antes de Hanukkah, pero él lo hizo para poder difundirlo. Entonces vemos
que los milagros siguen existiendo. Ellos quisieron destruir, quisieron quemar y pensaron que lo lograron. La menorá se salvó. Ellos ya no están. La menorá se volvió a encender. Que Hashem ayude que así como esta pequeña menorá de oro se encendió este año ahí en Nuremberg, que nosotros podamos encender la gran menorá, que también era de oro masivo, esa era la gran menorá de oro macizo, perdón, que podamos encenderla y verla en Jerusalén con el Mashiach inmediatamente.